Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este episodio de nuestro podcast sobre derecho de familia. Hoy vamos a hablar de un tema muy importante y que está en la base de muchas normas legales. Estas son las clases de filiación. ¿Qué significa realmente ser hijo de alguien ante la ley? ¿Qué diferencia hay entre la filiación matrimonial, la extramatrimonial o adoptiva? ¿Por qué es importante saberlo? Vamos a explicarlo de forma clara y con ejemplos sencillos para que todos podamos entender cómo funciona esta parte esencial del derecho, que afecta a todas las familias, así que prepárate. Comencemos. Inicialmente recordemos un poco sobre el concepto de filiación. Este es un vínculo legal que une a padres con hijos. Este vínculo no solo es emocional o biológico, también tiene efectos legales o biológicos, como llevar el apellido del padre o la madre, recibir alimentos y heredar. Anteriormente la ley decía que no todos los hijos eran iguales, entonces los dividían en hijos legítimos, que estos eran los que nacían dentro del matrimonio, y estaban los hijos ilegítimos, que por el contrario eran los que nacían fuera de un matrimonio. Entre los ilegítimos había más divisiones. Por ejemplo, estaban los hijos naturales, que esos eran cuando los padres no estaban casados pero podían casarse. Estaban los hijos de relaciones prohibidas, como adulterio, que es cuando nacen por un engaño. Y estaban los hijos por incesto, que es entre familiares cercanos. Estaban también los hijos simplemente ilegítimos. Estos eran cuando los padres no los reconocían. Entonces, con el tiempo la ley fue cambiando para tratar a todos los hijos por igual, sin importar si sus padres estaban casados o no. Algunos de los ejemplos es que en 1936 ya solo se hablaba de hijos naturales y legítimos. En 1974 se cambió el nombre de hijos naturales a hijos extramatrimoniales. Como les había contado, son los hijos fuera del matrimonio. En 1982 se reconocieron los hijos legítimos extramatrimoniales y adoptivos como iguales en derechos. Y en 2006 se buscó dar un trato más justo a todos los tipos de filiación, aunque todavía hay diferencias entre los hijos nacidos en matrimonio y los que nacen en una unión libre, que es como cuando los papás viven juntos pero no están casados. Hay otro tipo de filiación llamada asistida. Esta es cuando un niño nace gracias a tratamientos médicos como la fertilización in vitro, aunque no hay una ley específica para esto todavía. La Constitución sí reconoce los casos. Entonces, ¿por qué es importante esta clasificación si todos los hijos tienen los mismos derechos hoy en día? Porque en la vida real hay situaciones diferentes. ¿Quién da los apellidos? ¿Quién debe dar los alimentos? ¿Quién pasa la herencia? Etcétera. Por eso, aunque los derechos sean iguales, el juez necesita saber qué tipo de filiación se trata para tomar decisiones justas. Y lo más importante, ya no se debe discriminar ningún niño o niña por lo que hicieron sus padres. Todos tienen los mismos derechos. Entonces, hablemos un poco sobre la filiación matrimonial. Esta es cuando un hijo o hija nace dentro de un matrimonio y por eso se considera legalmente que tiene un vínculo con ambos padres, con la mamá, maternidad, y con el papá, la paternidad. Aunque la palabra legítimo ya no debería usarse porque todos los hijos tienen los mismos derechos, todavía aparecen algunas leyes antiguas en el Código Civil. Bueno, esta filiación matrimonial tiene 4 elementos para que la haya. La maternidad. Esta es fácil de probar porque hay parto. Para demostrarlo se usa el certificado médico del parto, el registro civil de nacimiento, o también si la madre ha criado al niño o la niña por al menos 5 años, esto se llama posesión notoria del Estado. Y la otra es que también hoy en día se puede usar la prueba de ADN. El segundo elemento es el matrimonio. Debe probarse que los padres estaban casados cuando el niño fue concebido, no solo cuando nació. El matrimonio puede ser civil, católico o de otra religión que el Estado reconozca. Entonces, esta se prueba con el registro civil de matrimonio. Pero entonces aquí surge una pregunta. ¿Y si el matrimonio fue nulo? La ley dice que igual los hijos son legítimos, porque no es culpa de ellos, y la Iglesia también lo acepta si el matrimonio fue de buena fe. El tercer elemento es la concepción dentro del matrimonio. Se presume, es decir, se supone por ley que un hijo
fue concebido entre 180 y 300 días antes de nacer. Esta es una presunción legal, o sea, puede probarse que no fue así. Con la ciencia actual se puede saber si la concepción fue antes o después de los días. Y la cuarta es la paternidad. Es más difícil de probar que la maternidad porque el papá no da luz. Por eso se usa presunción legal. Si la madre está casada, se supone que el esposo es el padre. Esto se basa en que los esposos deben vivir juntos y ser fieles. Aunque hoy en día se usa la prueba de ADN, pero casi no se hace si hay confianza. Ahora, la filiación matrimonial tiene formas de establecerla. La primera es por origen. Esto quiere decir que un hijo o hija es legítimo desde que nace. Si fue concebido cuando sus padres ya estaban casados, es decir, si fue creado dentro del matrimonio. Pero entonces hay varios casos. El primero es hijo concebido durante el matrimonio. Si nace después de los 180 días, o sea 6 meses de haberse casado, se presume que fue concebido dentro del matrimonio y por lo tanto es legítimo. Pero si alguien quiere decir que ese no es su hijo, puede presentar pruebas como la de ADN en un proceso que se le llama impugnación de paternidad. El segundo caso, si el matrimonio fue anulado. Si los padres estaban casados, tuvieron hijos y luego el matrimonio se anuló, los hijos siguen siendo legítimos. La nulidad no cambia su estado. Por ejemplo, el expresidente Julio César Turbay anuló su matrimonio después de 38 años, pero sus 4 hijos siguieron siendo legítimos. Otro caso es hijos nacidos después del divorcio o la muerte del padre. Si un hijo nace dentro de los 300 días después de que el padre... Otro caso son los hijos nacidos después del divorcio o muerte del padre. Si un hijo nace dentro de los 300 días después de que el matrimonio se terminó por divorcio o porque el padre murió, se presume que fue concebido durante el matrimonio y es legítimo. Pero si nace después de los 300 días, no se considera legítimo, salvo que se demuestre lo contrario. Por ejemplo, si el papá muere y la mamá da a luz 300 días después, ese hijo no se presume legítimo, aunque podría serlo. La segunda forma de establecer una filiación matrimonial es por legitimación. Esto pasa cuando los padres no estaban casados cuando nació el hijo, pero se casan después, y así se le da al hijo la condición de legítimo. Esto puede pasar de 2 formas. La primera es la legitimación ipso jure automática. Se da automáticamente cuando los padres se casan después de haber tenido un hijo. No necesitan decir nada ni hacer un documento extra, nada. Por ejemplo, si la madre estaba embarazada y luego se casan, el hijo nace dentro del matrimonio, ya se vuelve legítimo. Si el hijo fue reconocido antes de casarse y después los padres se casan, el hijo se legitima automáticamente. Pero hay excepciones. Si el hijo nace antes de los 6 meses del matrimonio, el padre puede decir que no es suyo, ya que no sabía que la mamá estaba embarazada o no tuvo contacto con ella durante este tiempo. La otra es la legitimación voluntaria. Esta ocurre cuando los padres deciden manifestar su voluntad de legitimar al hijo. En el acta de matrimonio o en una escritura pública, este es un documento ante el notario. Deben decir el nombre del hijo o la hija y que lo están legitimando. Esta forma requiere que los 2 padres estén de acuerdo y firmen. Si el hijo ya murió, solo se puede legitimar si dejó hijos, es decir, nietos. Si no tuvo hijos, no se puede legitimar. La otra es si el hijo es mayor o capaz, debe aceptar la legitimación. Tiene 90 días para hacerlo. Si no responde en ese tiempo, se considera que aceptó automáticamente. Y la tercera forma es por la vía judicial. Es cuando el esposo de la madre no reconoce al hijo como suyo y entonces un juez lo declara judicialmente como padre. Esto puede pasar si hay un conflicto
y se necesita que la justicia diga si el hijo es legítimo o no. Ahora hablemos sobre otra clase de filiación, la filiación extramatrimonial. Es cuando un niño o niña nace de una pareja que no está casada entre sí. Anteriormente se le llamaba filiación natural, pero hoy lo llamamos extramatrimonial. Que si tienen los mismos derechos, sí. Hoy en día los hijos extramatrimoniales tienen los mismos derechos que los matrimoniales, como el derecho al apellido de la mamá, del papá, derecho a alimentos y derecho a heredar. ¿Quiénes son los padres en este caso? La mamá se sabe que es la mamá por el parto. Es decir, por el simple hecho de que ella dio a luz, se sabe que es la mamá. Si está soltera o está viuda, no necesita hacer nada más para demostrar que ella es la mamá. En el caso del papá, no se presume automáticamente como en el de la mamá. Hay dos formas de saber quién es el papá: que él reconozca voluntariamente al hijo o que se haga un juicio para demostrar que él es el papá. Entonces, en la filiación extramatrimonial tenemos 3 clases de hijos. Están los hijos extramatrimoniales sin unión marital, o sea que sus padres no están casados ni viven juntos como pareja. Para saber quién es el papá, debe haber un reconocimiento voluntario o un juicio. Están los hijos de una unión marital, de hecho, pareja que vive junta pero no está casada. Entonces, si la unión fue declarada legalmente, se presume que el hombre es el papá, sí. El hijo fue concebido durante esa unión, o si el hijo nació entre los 180 días después de la declaración de esa unión. Pero si la unión no está declarada legalmente, no se puede presumir quién es el papá. Y los otros son los hijos nacidos después de los 300 días de determinada unión. Si nacen más de 300 días después de terminar la unión, no se presume que el hombre fue el papá y también se consideran hijos extramatrimoniales. Ahora, pero ¿y si la unión fue declarada nula? A veces una unión puede ser declarada nula si no se cumple con los requisitos legales. Por ejemplo, no duró 2 años. No importa, aún así los hijos no pierden sus derechos, se sigue considerando que tienen filiación con el padre y la madre. Pero entonces, si la unión no se ha declarado, pero después sí, si el hijo nace y después se declara la unión marital, se puede discutir si el hijo puede ser considerado de esa unión. Hay 2 formas de hacerlo: por decisión de los padres, diciendo que la unión existía cuando el hijo fue concebido, o por decisión del juez, si en un juicio se prueba que existía la unión en esa época. Continuamos con otra clase de filiación, que es la adoptiva. La filiación adoptiva es una forma legal de ser papá o mamá de un niño o una niña sin haberlo tenido biológicamente. Es decir, no es hijo o hija de sangre, pero gracias a un proceso legal pasa a ser parte de esa familia, como si lo fuera. Antes la adopción era más vista como una ayuda para los adultos que no tenían hijos, no tanto para proteger a los niños. Ahora, con la ley de infancia y adolescencia, la adopción es una medida de protección para los niños, niñas y adolescentes. El objetivo principal es darles una familia que los cuide, que los ame y les garantice todos sus derechos. Entonces, ¿quién puede adoptar? Debe ser una persona natural, no una empresa. Tener mínimo 25 años de edad. Debe haber 15 años de diferencia con el niño o niña que quiere adoptar. Debe ser una persona capaz física, mental y emocionalmente. Las familias colombianas tienen prioridad para adoptar, pero también pueden hacerlo familias extranjeras si cumplen con ciertas condiciones. Ahora, ¿quién puede ser adoptado? Niños, niñas o adolescentes menores de 18 años, excepcionalmente mayores de edad que hayan vivido con quien los quiere adoptar desde antes de cumplir los 18. Se necesita una declaratoria de adoptabilidad, que es un documento legal que dice que ese niño o niña puede ser adoptado. ¿Qué se necesita para que la adopción sea válida? Se necesita el consentimiento o permiso de los padres biológicos, pero solo un mes después del nacimiento para asegurarse de que sea una decisión libre y consciente. Este consentimiento debe ser informado y sin presiones ni regalos. Y, por último, ¿qué efectos tiene la adopción? Primero, el adoptado recibe el apellido del adoptante. Segundo, ya no pertenece legalmente a su familia de sangre, sino a la nueva familia.
Tercero, tiene los mismos derechos y deberes que un hijo biológico. Como les decía, tiene derecho a alimentos, tiene derecho a heredar, tiene derecho a la educación, a la salud y al amor. 4. No se puede casar con su padre o madre adoptiva ni con sus hermanos adoptivos. Y 5. El adoptado tiene nuevos parientes legales como abuelos, tíos o primos adoptivos. Finalmente hablemos sobre la filiación asistida. La filiación es un vínculo legal que une a un niño o una niña con su madre y su padre. En la mayoría de los casos, la filiación es biológica, es decir, quienes lo tuvieron por medios naturales son sus padres, pero con las nuevas tecnologías esto ha cambiado un poco. Entonces, la filiación asistida es cuando un bebé nace gracias a técnicas de reproducción asistida, como la inseminación artificial o la fecundación in vitro, es decir, cuando se necesita ayuda médica para que una mujer quede embarazada. Aunque esta forma de tener hijos existe desde hace más de 30 años, en Colombia todavía no hay una ley completa que regule todo lo relacionado con esto. La Constitución dice en el artículo 42 del 91 que todos los hijos e hijas tienen los mismos derechos sin importar si nacieron de forma natural o con ayuda científica. Entonces, ¿qué pasa con el embrión o naciturus? El naciturus es el bebé que todavía no ha nacido. Está en el vientre o incluso puede estar fuera del cuerpo, por ejemplo, congelado en un laboratorio. Según el Código Civil, este embrión aún no es una persona legalmente, pero la ley lo protege. El artículo 91 dice que el juez puede tomar medidas para cuidar al que está por nacer. El Código de Infancia también protege al bebé desde la concepción, especialmente en temas como salud, alimentación y vivienda. La mamá puede pedir alimentos para el bebé antes de que nazca. ¿Qué dicen los tratados internacionales? Tratados como la Convención Americana de Derechos Humanos dicen que la vida debe protegerse desde la concepción, pero también dejan claro que esta protección no siempre es absoluta, debe compararse con otros derechos como los de la madre. Entonces, si el embrión está fuera del útero, aunque no hay una ley clara sobre esto, el Código Penal castiga casos como manipular genéticamente embriones sin permiso, hacer inseminación artificial sin el consentimiento de la mujer, vender embriones, abandonar o hacer daño a un hijo nacido de reproducción asistida sin consentimiento. Esto muestra que sí protege también al embrión, aunque no ha sido implantado. Existen algunas normas médicas en Colombia. Hay reglas médicas que dicen cómo deben hacerse sus procedimientos. Las mujeres y su pareja deben dar consentimiento informado antes del tratamiento. Solo se puede usar la fertilización asistida si no hay otra forma de tener hijos. También existen normas para el manejo de bancos de esperma, óvulos y embriones. En el mundo hay dos formas de ver este tema. Países sin leyes claras dicen que es mejor esperar a entender mejor el tema. Y países con leyes claras que pueden ser liberales, como España, Inglaterra, Francia, que permiten más cosas, restrictivos como Alemania o Italia, que ponen muchas más condiciones. Entonces, ¿qué tipos de madre puede existir con estas técnicas? Está la madre biológica, que es la que da el óvulo, la madre gestante, la que lleva el embarazo en su vientre y da luz, y la madre jurídica. Esta es quien aparece como madre legal en el registro civil. Normalmente suele ser la gestante. Por ejemplo, si una mujer dona un óvulo y la otra lleva el embarazo, puede haber dos madres distintas, la biológica y la gestante. En cuanto a los tipos de padres, está el padre biológico, que es el que da el esperma, y el padre jurídico, el que reconoce al hijo legalmente, aunque no sea biológico. Por ejemplo, si su esposa fue inseminada con esperma de un donante y él acepta. Existen 3 técnicas.
Está la inseminación artificial, que meten el semen del esposo o de un donante en el útero de la mujer sin tener relaciones. Está la fecundación in vitro, que es donde unen el óvulo y el espermatozoide en un laboratorio y luego ponen el embrión en el útero. Y está el alquiler de vientre, a esto se llama maternidad subrogada. Una mujer lleva en el vientre al bebé de otras personas. ¿Qué pasa en Colombia? No hay leyes claras sobre muchos de estos temas. Por ejemplo, el alquiler del vientre no está permitido, pero tampoco está bien regulado. Si un bebé nace más de 300 días después de que su padre murió, la ley dice que no es hijo legítimo. ¿Qué pasa con los embriones congelados? Algunas clínicas congelan embriones para usarlos después. No hay reglas claras en Colombia sobre cuánto tiempo pueden guardarse. En otros países hay límite, en Inglaterra 5 años y en Australia 1 año. ¿Se puede hacer fecundación artificial después de la muerte del papá? En Colombia no está regulado. Si el hijo nace después de los 300 días de la muerte del padre, la ley no lo considera su hijo. En España sí se permite si el padre dejó un consentimiento antes de morir. Se puede conocer al donante de óvulos o esperma. En algunos países sí, cuando el niño cumple cierta edad. En Colombia no hay reglas claras. Algunos creen que el niño tiene derecho a saber su origen. Otros dicen que el donante debe seguir siendo anónimo para evitar problemas legales. Entonces, ¿qué dice la ley sobre esas técnicas en otros países? En España, las mujeres solas, parejas casadas o no, pueden usarlas. En Francia y Alemania, muchas de estas prácticas están prohibidas. En Inglaterra se permite el alquiler del vientre, pero no con fines de ganar dinero. Bueno, hemos llegado al final de este episodio. Hoy aprendimos que la filiación no es solo un vínculo biológico, sino también jurídico, y que puede establecerse de distintas formas: por el matrimonio, por fuera del matrimonio o por adopción. También vimos cómo las nuevas tecnologías, como la fecundación asistida, han traído nuevos retos que todavía no están del todo regulados en Colombia. Gracias por acompañarnos.